amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo una Voz Podcast. Y como siempre, no me encuentro solo. Y tenemos unas sorpresas, pero quiero presentarles a mi esposa, Natalia. Amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Saludos a todos, a los que no me conocen, a mi esposa, Natalia aquí. Y como decía Jay, hoy día tenemos un episodio muy, muy bello. Sí, sí. Tenemos visitas en casa. Tenemos un nuevo entrevistado. Con ustedes. Redoble de tambores. Tenemos con nosotros al pastor Miguel Gaona. Un fuerte aplauso. Aplausos. Fuegos artificiales. Pastor, qué alegría tenerlo junto a nosotros. Nos visita usted. Bueno, se puede presentar para que los hermanos que ya nos están escuchando lo puedan conocer. Claro que sí. Primeramente, quiero agradecer a Dios, a sus pastores, al pastor Alex, a la pastora Jenny, por extendernos esta invitación tan cordial. Nosotros venimos de aquí a la vuelta, ¿verdad? Venimos a unas cuantas millas de distancia. Venimos de la ciudad de Los Ángeles, California, y estamos pastoreando una iglesia, se llama Campamento Celestial Ebenecer, y el día de hoy estamos aquí en Chile participando de un congreso maravilloso, un retiro profético donde hemos sido bendecidos en gran manera. Y para nosotros es una bendición tenerlo, es una bendición que pueda estar aquí y compartiendo junto a nosotros, ¿cierto? Así es. Así que, bueno, nos visita desde California, desde Los Ángeles. Entonces esperamos que este episodio pueda bendecir a todos que nos están escuchando, ¿cierto? Así es. Amor, ¿hay algo que te gustaría poder preguntarle al pastor? ¿Algo que te intrigue o algo con respecto a lo mejor a lo que se ha estado hablando? No, pero primero, pastor, ¿cuántos años lleva de ministerio pastoreando una iglesia? Nosotros tenemos 10 años ministrando ahí en la ciudad de Los Ángeles y desde muy jóvenes hemos estado sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. El Señor me alcanzó a la edad de 17 años. Yo quería ser el próximo Jim Morrison de la ciudad de Los Ángeles. Wow. Tenía sueños, expectativas, quería hacer un grupo de rock. Y a la edad de 17 años había un joven. Dios siempre va a poner personas en nuestro camino que van a ser instrumentos, van a marcar nuestras vidas. Y Dios puso uno de esos cristianos clap. No sé si ustedes saben quiénes son los clap. No. Son los cristianos locos, aleluya, pandereta, así como somos nosotros, ¿verdad? Así, de esos que cantamos, que estamos metidos toda la semana en la iglesia, desde la mañana hasta la noche, que uno podría decir, estos están locos, ¿verdad? Y Dios puso a un joven de esos y comenzó a invitarme a la iglesia y yo siempre tratando la manera de cómo evadir, ¿verdad? Y siempre teniendo como una justificación, porque realmente la naturaleza del ser humano es siempre autojustificarse, ¿verdad? El que toma dice, sí tomo, pero no me quedo tirado en las calles. Claro. El que roba dice, como un político mexicano que entrevistaron, dijo, sí robo, pero poquito, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos la tendencia de autojustificarnos. Y recuerdo que en algún momento no pude escapar de esa invitación y entonces les dije yo, voy a ir para quitármelo de encima, ¿verdad? Como tal vez en nuestros planes, en nuestros proyectos. Y recuerdo le ganó que, por cansancio. Sí, y recuerdo que cuando llegué esa vez a la iglesia, para mí fue un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Porque yo vengo de un trasfondo católico, yo fui a la iglesia católica. Hice la primera comunión. Hice mi primera comunión, fui a un colegio de monjas, yo estudié en un colegio de monjas. Y entonces cuando llegué, yo dije, ¿y a dónde llegué? Porque escondieron los santos o dónde los pusieron, no veía ninguno. Y entonces solo recuerdo que al final de esa reunión, yo no le entendí. La verdad, hay personas que yo he tenido experiencias donde me dicen, pastor, fíjese que lo que usted predicó, solo faltó que dijera mi nombre, todo el mensaje, Dios me habló y habló mi vida. Realmente que cuando yo llegué a esa reunión, yo no le entendí nada al predicador. Yo no puedo decir que Dios me habló, que le entendí, sino que
lo que yo quería era que terminara la reunión para irme yo a donde tenía que ir, ¿verdad? No, tenía que ir a una fiesta, tenía que ir a un concierto de rock. Y entonces recuerdo que terminó la reunión y entonces, como siempre lo hacemos, se hace el llamado al altar, ¿verdad? Y entonces el predicador que estaba asignado en esa ocasión hace el llamado al altar y recuerdo que yo busqué la manera de sentarme en la última fila y por alguna razón no había lugares y me sentaron hasta adelante ese día en la iglesia. Y entonces cuando el predicador hace el llamado al altar, se me acerca una de esas hermanas, de esas clap también, de esas fanáticas, ¿verdad? Y entonces me dice, joven, ¿usted quiere recibir al Señor? Y yo no sé por qué tal vez yo para que me dejara en paz, le dije sí, y yo tenía mis ojos así, ¿verdad? Y entonces cuando yo le dije así, me tomó del brazo. Y entonces me dijo, venga. Y yo dije, Dios mío, si yo quería que me dejara en paz. Y me lleva al frente de la congregación. Y entonces me dice, vamos a hacer algo, me dijo, pero lo que vamos a hacer no es entre usted y yo. Dije, Dios mío, va a llamar más personas, ¿verdad? Yo lo que quería ya era irme, va a traer más de estos uniformados. Y entonces me dice, vamos a hacer algo, pero es entre usted y Dios. Me dice, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Y yo recuerdo que cuando cerré los ojos, yo no sabía qué era hacer una oración. Es parte del léxico que vamos aprendiendo, adquiriendo cuando, en la medida que vamos caminando con el Señor. Pero en el momento que yo cerré los ojos, yo tuve una experiencia. En ese momento comencé a ver cómo pasaba delante de mí mi vida, ¿verdad? De la forma, no como yo creía que la estaba viviendo, sino cómo la veía Dios, ¿verdad? Un joven de 17 años que vivía como uno de 40, ¿verdad? Con una vida en excesos, viviendo de una forma disoluta y entendiendo que la Biblia dice que hay caminos que para el hombre parecen caminos rectos, pero su final es un camino de muerte, y en ese momento lo entendí. Pero al comenzar a ver esa ruta que había decidido tomar, tengo una experiencia donde veo al Señor. Y entonces veo al Señor de una manera que jamás lo imaginé, porque al comenzar a contemplar mi vida viviendo de una manera tan desordenada, lo que uno esperaría es ver y contemplar a un Dios que está presto para castigarte, ¿verdad? Para retribuirte por tus malas decisiones. Y contemplo yo al Señor abriendo sus brazos hacia mí. Y entonces en ese momento comienzo a quebrantarme, comienzo a llorar y a decirle, Señor, perdóname, sí. Sabía que tú existías porque crecí en un trasfondo religioso, podríamos decirlo. Sabía que había un Dios creador, pero no sabía que había un Dios que estaba interesado en mi persona. Y en ese momento comencé a decirle, perdóname, y comencé a derramar mis lágrimas. Y no sé cuánto tiempo pasó y de repente como que regreso a la realidad y entonces estoy hecho un mar de lágrimas. Ahí digo, y el gran rock and roll, yo llegué con el cabello largo, con aretes, con una micadena, y de repente estoy llorando ahí en una iglesia que jamás no conozco a nadie. Y entonces yo digo, ¿y ahora cómo me doy la vuelta? Porque no puedo salir llorando así, ¿verdad? Y entonces el pastor ya en ese momento estaba ahí en el altar y él dice, vengan y denle un abrazo a su hermano. Y cuando yo volteo, todos los hermanos de la congregación venían llorando. Entonces, para mí fue algo que me impactó, marcó mi corazón de una manera impresionante. Y volviendo al tema de la música, tratamos de hacer una banda de rock con unos amigos y nos pasó algo muy, muy, muy cómico, ¿verdad? Que el primer día que ensayamos nos peleamos. El primer día se deshizo la banda de rock. Le pagué a otro que me iba a enseñar, me iba a dar clases de música. Me cobró y no me dio las clases. Al final terminé llevando la guitarra a una casa de empeño. Y era porque Dios definitivamente tenía otros planes para con nosotros. Amén. Qué hermoso, sí. Sí. O sea, yo no, en la vida no me hubiera imaginado. Yo sabía que le gustaba la música porque yo lo escuchaba ahí como que cada vez que le toca predicar, o sea, ahora, en estos días, es como que le gusta ahí cantar y tiene buena voz. Entonces dije, ahora entendí un poquito más de... Sí, pero desconocíamos totalmente esta historia. ¿Y cómo fue que en ese proceso, después de que, claro, tuvo este encuentro con el Señor, ¿cierto? Su vida cambia totalmente. ¿Cómo fue que después dice,
voy a comenzar a servir a Dios, ya voy a dejar como mi antigua vida porque veo que esto no está resultando? ¿Qué fue lo que lo llevó a decir, quiero seguir a Jesús ya de manera definitiva? Bueno, definitivamente al tener esta experiencia, como diría alguien, mi vida dio un giro de 360 grados, ¿verdad? No, lo digo esto porque en una ocasión escuché a alguien decir eso y quedó en el mismo lugar. Sí, pero... Fue tan impresionante que dio un giro de 360 grados. No, mi vida dio un giro de 180 grados. Cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestras vidas nunca vuelven a ser igual. Entonces, yo recuerdo que al salir de esa reunión, yo no entendía qué era lo que había pasado, pero yo sabía que algo había cambiado totalmente en mi vida, en mi manera de pensar. Y recuerdo que cuando salí de ese lugar, yo tenía que ir a un concierto, tenía los boletos para ir a un concierto de rock. Y entonces creo que era un concierto de Metallica que íbamos a ir. Estaban dando una gira en Los Ángeles en esos días. Y entonces cuando yo llego y entro al concierto, algo que para mí era habitual o podríamos decir que era atractivo o era agradable, en el momento que yo entro en ese lugar comienzo a percibir una atmósfera que jamás lo había visto. Empiezo a ver que todo el mundo está fumando, empiezo a escuchar la letra de las canciones que comenzaban a decir cosas que empezaban a tener sentido para mí, ¿verdad? Pero lo más impactante, como te decía, yo estudié en un colegio católico y entonces dentro de ese colegio católico, además de las materias que nos daban una clase que se llamaba moral, pero no era un tema religioso, sino que nos enseñaban historias de la Biblia. Y recuerdo que hasta en alguna ocasión gané un concurso hicieron un concurso de historias de la Biblia y yo gané hasta el concurso, pero realmente que pude entender lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar, así será la palabra que sale de mi boca, que no volverá atrás vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual envié y será prosperada. Pero yo no lo entendía, habían quedado esos registros en mi memoria hacía muchos años atrás y yo pensé que incluso los había olvidado. En el momento que yo entro a ese lugar donde está llevándose a cabo el concierto, empecé a notar la atmósfera, el humo, el cigarro, las drogas. Pero lo más impactante para mí fue en el momento cuando veo a uno de los músicos, ¿verdad? Están en la plataforma y entonces corren de la plataforma y se lanzan, ¿verdad? Y la gente, los cacha. Y en ese momento el Espíritu Santo me da el entendimiento que esto no es otra cosa sino una mofa, una burla de la tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto, cuando Satanás lo lleva y le dice, arrójate, porque escrito está que Él dará órdenes a sus ángeles para que te guarden. Entonces entendí yo por medio del Espíritu que esto era una burla a la tentación de nuestro Señor Jesús, lo que se hace de una forma habitual en los conciertos, ¿verdad? Claro. Y entonces le dije al compañero con el que habíamos asistido al concierto, le dije, yo me voy o me llevas o pido un taxi o me voy a mi casa. No pude soportar estar en ese lugar. Y entonces al día siguiente yo llamé a este hermano Clap, ¿verdad? Ese hermano fanat, de esos como somos ahora nosotros, ¿verdad? Y entonces le dije, mira, ¿cuándo hay iglesia nuevamente? Y me dijo, ese era un día sábado porque fuimos el día viernes. Y el día sábado me dice, bueno, hay iglesia el sábado y hay iglesia el domingo, pero me dice yo voy hasta el domingo. Y le dije, pues ahora vas a ir el sábado porque yo te voy a ir a traer. Impresionante. Y de ahí ya no paró. De ahí ya fue como algo constante. No sé si quieres agregar algo. Me gustaría saber, en realidad, sabemos que de ahí el Señor, para llegar a ser pastor, quizás cuántas cosas más pasaron, pero quería hacer una consulta, pastor. ¿Qué ha sido para usted lo más difícil y lo más como que usted diga de bendición al ser pastor? Wow, una de las cosas más difíciles. Bueno, lo primero es que qué cosas pasaron para el momento del llamado, ¿verdad? Realmente es un proceso donde comenzamos primeramente a enamorarnos del Señor. Yo descubrí algo que había buscado por tanto tiempo, ¿verdad? Lo había buscado quizás
en el intelecto, en los libros, en las relaciones, en las drogas, en los excesos, en una vida desordenada, y poder entender que finalmente, como dice la Biblia, ¿verdad? Que el que bebe del agua del pozo, del agua que el mundo nos ofrece, va a saciar o va a suplir esa necesidad temporalmente, pero va a quedar un vacío mayor porque dice, beberá y volverá a tener sed nuevamente, pero el que bebiera del agua que yo les daré, nunca más volverá a tener sed porque de su interior brotará una fuente de aguas vivas que salta para vida eterna. Entonces, a partir de ese momento para mí fue haber descubierto todo. Yo decía, pero ¿y dónde estaba esto? ¿Dónde estaba la iglesia? Si yo pude entender, al día siguiente, cuando llegamos a la iglesia al día siguiente, empecé a ver a los hermanos que danzaban y comencé a ver la llenura cuando hablaban en lenguas, y yo entendí, el Espíritu Santo me trajo a memoria en una clase cuando las monjas nos hablaron del día de Pentecostés y nos hicieron hacer un dibujo de las lenguas repartidas como de fuego, y así como pude... Bien cristiana la monja. Las monjas, ¿sí entienden qué son las monjas aquí? Sí. Ok, entonces en ese momento para mí no fue nada extraño, sino que dije, esto es... Claro. El día del Pentecostés, esto es el bautismo, esto es la llenura con el Espíritu Santo. Entonces, algo que me impactó fuertemente en mi corazón es el poder entender que, aunque yo había estado buscando en muchos lugares, yo entendí que la iglesia era el lugar donde yo pertenecía, que había estado literalmente tal vez como el hijo pródigo, de alguna manera no teniendo la memoria de que tenía que volver, pero, claro, pero en mi espíritu sabiendo que en cualquier lugar que yo buscaba no encajaba porque había un lugar que me pertenecía y ese era en la casa del Padre. Ese era en la casa del Padre. Entonces, lo primero es empezar a ser cautivado por Dios, empezar un proceso de limpieza, un proceso de restauración. Yo recuerdo que al día siguiente, ese día, el día sábado, cuando terminó el servicio, yo empecé a ver el grupo de alabanza y dije, wow, qué lindo cómo ministran los cantos y todo. Y entonces, al finalizar el servicio, fui a hablar con el hermano que estaba cantando. Y le dije, hermano, ¿qué tiene uno que hacer para cantar aquí? Yo ya quería llegar. Y al otro día ya con el pelo largo, con aretes, yo ya quería cantar. Y me dijo, sí, hermano, te va a atender el pastor. Y ya hablé con el pastor y de una manera muy sabia me dijo, sí, hijito, ya va a llegar el tiempo, pero... Entonces es un proceso de limpieza, de preparación, es un proceso donde Dios comienza a descontaminarnos, a cambiar nuestra manera de pensar. Recuerdo que en uno de los servicios de jóvenes estábamos en una reunión de oración y de repente estamos orando así de la mano los jóvenes y yo traté estaba repitiendo, invocando el nombre del Señor. Y cada vez que yo quería decir el nombre de Jesús, empecé a sentir algo extraño en mí, ¿verdad? Como una sensación de náusea o no sé qué. Y yo dije, tal vez algo me cayó mal o no entiendo, ¿verdad? Y estábamos orando y cada que decía Jesús... Y entonces, como hay siempre hermanos mayores que definitivamente entienden el mundo espiritual, como que a la tercera o cuarta vez llegó uno de esos hermanos mayores y me dijo, en el nombre de Jesús, sé limpio, sé libre. Y entonces... el Señor comenzó a liberarme, comenzó a limpiarme ahí en ese lugar. Pero para mí fue una experiencia bien compleja porque en ese momento yo me sentí muy mal porque yo dije, Dios mío, si tu casa es un lugar de respeto, ¿cómo vine a hacer esta cosa así tan terrible aquí? Y entonces yo recuerdo que me sentía culpable porque sentía como una falta de respeto a un lugar que yo consideraba muy sagrado, ¿verdad? Y recuerdo que estaba sentado así en una silla, como me sentía mal, como avergonzado. Y en eso llegó una hermana tan linda, y una hermana mayor, y me dijo, Miguelito me dijo, no te sientas mal por lo que acabas de experimentar. Y yo me sentía así avergonzado y me dijo, porque el vaso que se limpia será usado. Entonces, si el Señor te está limpiando, quiere decir que Dios va a usar tu vida, ¿verdad? Y entonces dije, qué buenos hermanos mayores. Entonces dije que sigan orando por mí y que me sigan liberando, ¿verdad? Entonces es un proceso de limpieza, es un proceso de preparación donde transcurrieron muchos años, donde nos tocó, pues después conocí a mi esposa, la que ahora es mi esposa. Yo
servía en el área de niños. Durante 4 años yo era maestro todos los días domingos. Yo era maestro, yo era feliz siendo, como no me ponían a predicar en la iglesia, entonces yo le predicaba a los niños, ¿verdad? Y entonces todos los domingos yo era maestro de niños y era algo que me encantaba, el poder ministrar, el poder estar ahí en contacto con ellos. Y recuerdo que cuando ya comencé a conocer a mi esposa, la llevaba a la iglesia y ponía una, ¿cómo le llaman ustedes al backpack? Una mochila. ¿Lanchera? Sí, el maletín, una mochila. Sí, Bueno, mochila. Es que no quiero decir algo inapropiado, ¿verdad? Por el cambio de idiomas. Entonces ponía una mochila, la sentaba a ella, ponía otra mochila y yo me iba a dar la clase de los niños, ¿verdad? Para que nadie se le acercara ahí, quedaban los puestos ahí. La dejaba rodeada la ahí de mochilas. Anoten. Pero todos los domingos ahí estaba yo sirviendo y nosotros comenzamos a servir en diferentes áreas. Posteriormente, el Señor comenzó a despertar nuevamente ese anhelo que había en mi corazón de servir en el área de la alabanza, ¿verdad? Y comencé a aprender a tocar la guitarra y comencé a estar ministrando con el grupo de los niños, aunque yo ya no era un niño, pero había un grupo para ministrar a los niños, ¿verdad? Entonces comenzamos a servir a Dios en el área de evangelismo, a servir a Dios en muchas áreas, hasta sirviendo en la cocina, sirviendo en todas las áreas, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para poder preparar al hombre de Dios y convertirlo en un hombre apto para toda buena obra. Entonces nosotros servimos durante muchos años fielmente en la obra del Señor, hasta que el Señor llegó el momento cuando nos llamó al ministerio. Y la forma que Dios nos llamó al ministerio fue una manera extraordinaria, porque los planes de Dios no son nuestros planes, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y después de haber servido por muchos años, el Señor nos llama a servir a tiempo completo en la obra del ministerio como pastores. Y fue un proceso impresionante de fe, porque hace unos días compartíamos allá en el retiro de pastores de Guatemala que hay momentos donde Dios nos envía a hacer descensos, así como le dijo Dios a Jacob: desciende a Egipto, ¿verdad? Todos los descensos son humillantes, porque todos queremos estar en las alturas, todos queremos estar arriba y no queremos descender, pero los descensos son necesarios, porque el punto de extracción es el lugar más bajo. Elías, ¿verdad? Hablando de Elías, el punto de extracción de Elías fue el Jordán, que es el punto más bajo de la tierra. Entonces Dios le dice a Jacob: desciende a Egipto, porque yo descenderé contigo, pero también dice: posteriormente te haré subir. Entonces, el momento cuando Dios nos llama, nosotros tuvimos un negocio por más de 14 años con mi esposa que nos permitía servir a tiempo completo, nos permitía estar involucrados en la obra, ir a los retiros, hacer todo lo que teníamos que hacer. Y cuando Dios nos llama al ministerio, el negocio que teníamos, que nos sostuvo por tantos años, llegó a estar en el punto más bajo de todo el tiempo. Entonces yo le decía al Señor, pero ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué? Ese negocio nos permitió a nosotros construir nuestra casa, nos permitía el poder apoyar a la iglesia, el poder llevar a mis hijos a pasear, a mi esposa. A las mujeres les gusta comprar, tú ya entiendes esto, ¿verdad? Ya eres casado. Tienen 100 pares de zapatos y siempre hay espacio para uno más. Entonces nos permitió vivir de una manera muy, muy agradable, pero en el momento cuando Dios nos llama al ministerio, Dios nos llama a servirle en el punto más bajo, donde no teníamos la fuerza, donde no teníamos la capacidad. Comenzamos con un grupo de personas a la obra que el Señor nos encomendó, y comenzamos, no teníamos sillas. Había un hermano de la congregación que no sé de dónde fue a sacar unas sillas para el primer servicio, y eran sillas de esas plegables.
pero esas sillas tenían una peculiaridad que eran, se podía acostar la gente. Pero no era porque fueran tan cómodas, sino que estaban tan gastadas. Uy, tan malas. Exacto, y entonces... Exacto, y entonces el primer día había una hermanita así, que estaba algo pesadita, ¿verdad? Y el primer día del servicio, la hermana estaba así sentada. Y entonces yo estaba predicando y yo decía, Dios mío, qué unción, ¿verdad? Porque la hermana me quedaba viendo así. Yo dije, qué revelación, qué remas estaré soltando, porque no parpadeaba la hermana. La estoy rompiendo. Sí, no, otro nivel. Y entonces al final se me acercó la hermana y me dijo, pastor, quiero decirle que no le entendí nada de lo que pero yo dije, pero hijita, si yo vi que no me estabas así. Me dijo, no, pastor, es que desde que yo me senté, la silla empezó a tronar. Oh. Y yo estaba preparada para que cuando se rompiera, yo me iba a lanzar así de frente. Y por eso no le entendí nada. Entonces me decía, yo estaba así con esa expectativa y yo entendí. Entonces, en ese momento, cuando yo le decía, Señor, pero ¿por qué lo hiciste así? Dios me hizo entender, te llamé en ese punto más bajo, te llamé cuando no tenías fuerzas, te llamé cuando no había recursos, para que en el momento cuando todo lo que ahora no ves se materializara, para que cuando hubieran los recursos, cuando hubiera la provisión, cuando llegara la gente, en ese momento, al único que podías darle la gloria era a mí y no a ustedes. Entonces, ha sido ese desafío. Creo que una de las cosas para responder tu pregunta más difíciles en lo concerniente al pastorado es aprender a caminar por fe y no por vista. Creo que es un mensaje tan importante lo que nos compartía, porque creo que como seres humanos, ¿cierto? Como que naturalmente nos gusta estar arriba. Hablábamos un episodio anterior, más atrás, que nos gusta estar como de los primeros, ¿cierto? Nos gusta a lo mejor que la gente nos pueda observar. Y pensaba en Juan, que él dice, no me miren a mí, yo soy solo una voz, ¿cierto? Y Dios muchas veces nos hace poder humillarnos, nos hace pasar ciertas pruebas para que luego eso después nos pueda preparar para lo que viene. Y yo creo que los jóvenes, adultos, pero quizás especialmente jóvenes, muchas veces se sienten frustrados porque sienten que están retrocediendo, porque a lo mejor ven que hay algo que estaban esperando y no llega y a lo mejor como que sienten que Dios lo está haciendo retroceder y a lo mejor eso trae desánimo, frustración. Sin embargo, es la plataforma que Dios está ocupando para luego llevarlos al siguiente nivel. Y creo que eso es algo totalmente que necesitamos poder entender cada uno de nosotros. Sí, y me tomo esto también para sacar un poquito de lo que fue la prédica de hoy, pastor, en donde usted hablaba acerca de cuán importante era el hecho de estar constantemente, llevar una vida de adoración. Y hacía mucho hincapié usted en que la adoración siempre va a influir tanto en nuestra forma como cuando estamos muy bien, felices, eso como que sí, quizás lo podemos hacer y lo hacemos con toda nuestra fuerza, nuestras ganas, pero qué tan constantes somos cuando llega ese momento difícil. Y yo le quería preguntar a usted, ¿cuál ha sido ese, algo que pueda contar directamente, no lo queremos ahí forzar a nada, pero en realidad, ¿cuál ha sido uno de los puntos bajos donde usted dijo, la oración me salvó, la oración me llevó a poder enfrentar lo que venía y con esto llegar también a la bendición, no solo como contar la parte malita, sino más bien también lo que el Señor hizo? Wow, es algo bien lindo porque a través de nuestras vivencias podemos de alguna manera bendecir a otros, ¿verdad? Y tener un aprendizaje como por espejo. Como les decía, a mí siempre la música ha sido algo que me ha apasionado. Nunca logré ser el próximo Jim Morrison porque Dios salió a nuestro encuentro, ¿verdad? Y nos cambió los planes. Pero en algún momento una de las partes más críticas o uno de los procesos más difíciles que me tocó atravesar, hace unos años atrás, mi mamá habíamos salido a tener una comida familiar y de repente en la noche me llamó mi papá,
me dijo, tu mamá se puso mal, llamamos a la ambulancia, llegó la ambulancia, la llevamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, el doctor salió y nos dio el informe. Y a veces, pues los doctores no tienen como ese tacto, ¿verdad? Y dan las noticias así. Y entonces salió el doctor y nos dijo, quiero decirles que ella tuvo un derrame cerebral, se va a morir. Así fue lo que salió a decirnos. Y entonces, durante 6 días que duró el proceso, donde a mí me tocaba estar en el trabajo, en el negocio que teníamos con mi esposa, y del negocio me iba a ministrar la alabanza, porque yo siempre he estado involucrado, era director de la alabanza, me iba a ministrar la alabanza. Terminaba el servicio y me venía a estar toda la noche en la sala de cuidados intensivos. Y así estuvimos durante 6 días hasta que en algún momento Dios nos habló y nos hizo entender que había llegado el tiempo de Él y que teníamos que entregarla como una ofrenda voluntaria y presentársela al Señor. Y recuerdo que hicimos esto en el hospital y comenzamos a bendecir y adorar a Dios, porque podemos adorar a Dios en medio de la abundancia, en medio de la prosperidad, pero la Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y en ese momento en la sala del hospital comenzamos a adorar, comenzamos a bendecir al Señor. Y recuerdo que al día siguiente, cuando eso fue un día sábado, y el día domingo, cuando íbamos a tener nuestro servicio, yo llegué a la iglesia a ministrar como siempre lo hacía, ¿verdad? Y ese día el pastor, entendiendo el proceso que estaba atravesando, tenía una persona que iba a ministrar ese día la alabanza, iba a dirigir la alabanza. Y cuando yo llegué, todos se sorprendieron, ¿verdad? Como diciendo, el hermano, ¿qué hace aquí el hermano Miguel? Si ayer falleció su mamá, y no era que no tuviera un duelo muy profundo, un dolor muy intenso por esa pérdida tan grande. Pero yo llegué a ministrar, y durante los 6 días que mi mamá había estado en la sala de cuidados intensivos, yo iba al trabajo, me iba a ministrar la alabanza y ministrábamos con todo nuestro corazón, y Dios se manifestaba y la gloria de Dios descendía. Y ese día domingo, cuando ya la noche anterior mi mamá había partido a la presencia del Señor, yo llegué y ministré, y el Señor se movió de una forma tan hermosa. Y recuerdo que ese día en la noche, algunos tal vez se extrañaron y dijeron, bueno, pero que no quería a su mamá, o por qué, porque tampoco es como que claro, no llegué a la iglesia y a cantar cantos de José José de tristeza, no llegué a cantar, sino que llegamos a ministrar cantos de júbilo, a ministrar, a declarar la grandeza del Señor, a ministrar, y no era que no hubiera un dolor muy profundo en mi corazón, pero recuerdo que ese día en la madrugada yo me desperté y yo comencé a pedirle al Señor, Señor, revélame qué me está pasando. O yo dije, o no será, en algún momento le pregunté al Señor, o no será que ya me volví loco, o sea, ya como que me quedé así, como dirán en ese programa que salía muchos años, tal vez ustedes no conocen, que estaban locos. Yo dije, o no será que ya fue tan impactante, tan estresante lo que estoy viviendo, que ya me quedé así. Y entonces, orando y comencé a leer la Biblia, comencé a leer un verso que tal vez lo hemos leído miles de veces, o tal vez menos, ¿verdad? Como aquel que dice, ya te dije 700,000 veces que no exageres. Comencé a leer ese verso y entonces algo que para mí lo había visto como una información, en ese momento se volvió una revelación, se volvió un rema, donde dice Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, todo lo que ya sabemos, pero en el verso 3 dice, y ha ordenado que a los que lloran en Sión se les dé diadema en lugar de ceniza. Cuando yo dije, Sión es la iglesia, yo dije, yo estoy llorando, y entonces, pero comienzo a ver la relación y dice que se les dé diadema en lugar de ceniza. Cuando hablamos de ceniza, ¿a qué nos referimos? A los muertos, ¿verdad? Que se les dé diadema en lugar de ceniza. Pero después sigo leyendo, dice que se les dé óleo de gozo en lugar de luto. Padre Santo, ya el luto ya no hay manera de equivocarse, ¿verdad? Pero dice,
y que se les dé un manto de alabanza en vez de espíritu abatido, y seréis llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Y entonces dice, vendréis y reedificaréis las ruinas. Y entonces yo saltaba, yo dije, entonces no estoy loco, entonces es una administración que viene de parte de Dios para consolar a los que estamos llorando en Sión. Y es por eso que en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestros valles, en medio de nuestros desiertos, podemos seguir adorando a Dios. Y por eso parte del mensaje que Dios nos ha dado es poder instar al pueblo de Dios a que nunca cuelguen sus arpas. El pueblo de Israel, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, en medio de una atmósfera tal vez no la más apropiada, porque no estaban en las mejores condiciones, estaban como esclavos, habían sido derrotados, fueron subyugados. Pero impresionantemente aquellos que los habían esclavizado les entregan sin ellos saberlo, les volvieron a entregar las armas y les dicen, cántenos los cánticos de Sión. Y entonces cántenos los cánticos que le cantaban a Jehová su Dios cuando estaban en su tierra. Y entonces ellos no entendieron, es decir, se les cegó el entendimiento porque dijeron, no podemos cantar el cántico a Jehová en tierra extranjera. Y entonces junto a los sauces colgaron sus arpas. Y entonces perdieron la capacidad de poder hacer uso, echar mano de una de las armas más poderosas que Dios nos ha entregado, que es la alabanza. Por eso Judá, que es la tribu de choque, que es la que va al frente, Judá subirá primero. Sí. Entonces ese ha sido uno de los momentos más impactantes en mi vida en lo concerniente a la adoración, y poder entender no a través de una historia, no a través de información, sino de una manera personal, que se puede adorar a Dios en medio de nuestras peores crisis. Sí, y algo que se vive, o sea, yo recuerdo que predicaban ayer, no recuerdo quién, una cosa es decir, hermano, repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano, dile al justo que le irá bien, pero otra cosa es vivirlo. Y me impactaba mucho cuando usted mencionaba el pasaje de Isaías 61, con el momento que estaba viviendo. Entonces, hemos sido, pastor, muy edificados, de verdad. Ya estamos en la hora, ya queremos ir finalizando. Le queremos dar las gracias por su tiempo. Queremos darle las gracias por estar juntos aquí con nosotros. De verdad hemos sido muy edificados al poder conocerlo un poquito más. Gracias por ser vulnerable y contarnos esto que de verdad nos edifica, y creo que somos bendecidos. Y no sé si nos podría contar algo, o más que contar, ¿cuál sería el mensaje que le podría dar a alguien? En breves palabras, un mensaje de 1 minuto en el que le pueda decir algo a las personas que van a escuchar este episodio. Es que como pastor, casi te digo, perdóname, pero no acepto 1 minuto. Es difícil como pastor hablar en 1 minuto, pero para poder resumir, creo que lo más importante es poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Vamos a tener desafíos, vamos a enfrentar batallas, pero la Biblia dice, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Hijo de Dios. Así que para mí también, Jason, Natalia y a todo el grupo que está ahí detrás de las cámaras, ha sido un privilegio el poder ser parte de este podcast tan hermoso. ¿Soy una voz? Solo una voz. Solo una voz. Así que los bendecimos y damos gracias también a todos los hermanos que nos estarán sintonizando. Sí. Que el Señor les bendiga. Lo esperamos para el próximo también episodio y que estén muy bien. ¡Chao! Un abrazo.